Podíamos encontrar ciertos tipos de estímulos y según evidentemente el tipo de estímulo que nosotros teníamos, podíamos ver una respuesta, ¿cierto?, a las neuronas. Y nosotros podíamos encontrar tres tipos de estímulos. Los estímulos que se llamaban umbrales, los estímulos, perdón, subumbrales, perdón, los estímulos umbrales y los estímulos supraumbrales. Pero si ustedes se fijan, los estímulos umbrales y los supraumbrales generan lo mismo. A lo mejor no con la misma intensidad, pero sí generan esto que se llama el potencial de acción, que hoy vamos a ver con mucho detalle. Pero si ustedes se fijan, un estímulo subumbral, como este que está acá, se llama subumbral porque está debajo del umbral, ¿verdad? No alcanza a formar esto, ¿cierto? Que esto que ustedes ven acá que se llama potencial de acción. Bueno, yo les decía la semana pasada que nosotros necesitábamos un umbral. ¿Y qué era ese umbral? El umbral era una corriente, ¿cierto? Nosotros conversábamos la semana pasada de que cuando una neurona estaba en reposo, nosotros decíamos que tenía menos 70 milivolts de corriente. ¿Y por qué estaba en reposo? ¿Y por qué la corriente era más negativa? Porque al interior de la neurona se encontraba mayor cantidad de potasio. Y por tanto, como había mayor cantidad de potasio, el potasio tenía un potencial de equilibrio negativo y por tanto la corriente interna de la neurona tendía a ser negativa. Entonces, por eso, ¿cierto? Nuestro potencial, ¿cierto?, de reposo de las neuronas siempre es negativo y está cercano a los menos 70 milivolts. Cuando esa neurona recibe un estímulo, y si ese estímulo es subumbral, claro, genera un cambio en el potencial de la membrana, pero no llega al umbral. Y por tanto, como no llega al umbral, vuelve al reposo rápidamente. Pero cuando ese estímulo que recibe la neurona es umbral o supraumbral, la corriente sube, 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 llega al umbral y se genera esto, que es esta gráfica que ustedes ven acá que se llama potencial de acción. Si el estímulo es supraumbral, vale decir, tiene mucha fuerza ese estímulo, tiene mucha potencia ese estímulo, se pueden incluso generar varios potenciales de acción al mismo tiempo. ¿Se fijan? Un potencial de acción, dos y tres, ¿cierto? Bueno, algo bien interesante es que este umbral al cual yo me hago referencia es un umbral, bueno, ¿qué es el umbral? En realidad el umbral es una corriente. Y es una corriente específica que es más o menos 55 milivolts. Y es la corriente a la cual los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿ya? Eran unos canales nuevos que habíamos conversado la semana pasada, que se llaman los canales de sodio dependientes de voltaje. eh, eh, Sí, Sofía, explicaba en antes que la clase pasada yo lo grabé, pero no lo pude subir porque tuve un problema yo también y se borró. Entonces no lo pude subir, no lo tengo respaldado en ninguna parte. Lo busqué y no está. Ahora, si lo logro encontrar de igual manera, obviamente lo voy a subir, pero no estaba. ¿Ya? Esa fue la razón. No fue una cosa mía de no querer o algo por el estilo. No, sino que fue un problema. ¿Ya? Un problema que le ocurrió en realidad a mi computador. Así que mis disculpas, ¿verdad? Por aquello. ¿Cierto? No fue mi intención para nada. ¿Ya? ¿Qué decía? Que eh, Ah, sí, que cuando nosotros generábamos, ¿cierto?, estos estímulos umbrales o supraumbrales, nosotros llegábamos a esta corriente que se llama la corriente umbral, que es más o menos 55 milivolts. ¿Qué es lo interesante de esta corriente que se llama umbral? ¿Qué es lo bueno, lo interesante de esta corriente? Y esta corriente de umbral, como les decía yo, es la corriente, o es la corriente específica a la cual se abren unos canales que se llaman los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿ya? O sensibles a voltaje, que es la misma. Así como está nombrado acá, los canales de sodio dependientes de voltaje. Buenas tardes, Ricardo. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando ustedes tienen esta característica, ¿verdad? De alcanzar el umbral, en realidad esta es la corriente, como les decía yo, a la cual se abren estos canales sensibles a voltaje de sodio. Si ustedes se acuerdan, desde la clase pasada, obviamente
lo vamos a volver a reiterar. Si ustedes se acuerdan, el sodio estaba más concentrado afuera que adentro, ¿cierto? Había más sodio afuera de la neurona que adentro. Y por eso afuera era más positivo que adentro, al menos en el reposo. Entonces, como lo que ocurre es que estos iones como el sodio y como el potasio se mueven a favor de su gradiente de concentración. En español significa moverse de donde hay más a donde hay menos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el sodio, ¿cierto? El sodio lo que está haciendo es entrar a la célula. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Está entrando a la célula. ¿Y por qué está entrando a la célula? Porque está siguiendo su gradiente de concentración. Recuerde, vuelvo a reiterar, si afuera había más sodio que adentro, de hecho, para que lo vea, ¿cierto? En realidad no es necesario que lo recuerde, si eso lo podemos ver. Fíjese, afuera hay más sodio que adentro y adentro hay más potasio que afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo abro estos canales, por ejemplo, los canales sensibles o regulados por voltaje de sodio, el sodio va a ingresar, porque el sodio siempre se va a mover desde donde hay más hacia donde hay menos. Por tanto, el sodio va a entrar. A eso me refiero. ¿Ya? El sodio va a ingresar a la neurona en este caso. ¿Ya? Porque va a seguir a su gradiente de concentración. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando usted abra los canales de sodio, dependientes de voltaje, a esta corriente específica, que es la menos 55 milivolts, que es la corriente de umbral, el sodio va a ingresar a la célula. Y va a ingresar, va a ingresar, va a ingresar. Y como usted sabe, el sodio tiene carga positiva. Y por tanto, si el sodio va ingresando, 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 cada vez lo que está aquí adentro se va a poner más positivo, ¿no? Sí, pues si yo le estoy agregando cargas positivas, evidentemente lo que estaba tan negativo aquí adentro cada vez se va a poner más positivo. Si yo le estoy agregando cargas positivas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que la parte interna de la célula cada vez se vuelve más positiva, más positiva, más positiva, más positiva. ¿Se fijan? Por eso genera este aumento, por así decirlo, hasta una corriente muy positiva, que es de más 30 milivolts. Si ustedes se fijan, entró tanto sodio que ahora adentro es más positivo que afuera. Se invierte, por así decirlo, lo que era el reposo. El reposo era más negativo adentro, más positivo afuera. Entonces ahora cuando yo tengo este potencial de acción es al revés. Ahora, como entró tanto sodio, ahora adentro es más positivo y afuera es más negativo. Y ya lo vamos a entender en un momentito más en una imagen que vamos a discutir en unos minutos más. ¿Ya? Así que no se me adelanten todavía para ver aquello. Pero... eh, ¿cuánto se llama? Lo vamos a entender en un minutito más. Eh, bueno, vamos a entender ahora lo que a mí me necesito que les quede claro y no se les olvide, es que, ¿qué es el umbral? Por si alguna vez se los pregunto, el umbral es una corriente. ¿Cuánto vale esa corriente? Menos 55 milivolts. ¿Y qué es esa corriente? Esa corriente es la corriente a la cual se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. Si se abren estos canales de sodio dependientes de voltaje, ¿qué va a hacer el sodio? El sodio se va a mover desde afuera hacia adentro, ¿sí? Desde fuera de la célula hacia adentro. Y por tanto el sodio va a entrar, 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 y va a entrar tanto, ¿cierto? Porque no es un canal, sino que son muchos canales. Aquí yo te muestro uno, pero multiplica esto por 1.000.000 y más, ¿cierto? Va a entrar sodio, entrar tanto que finalmente toda la parte interna de la célula, como entró tanto sodio y el sodio tiene carga positiva, se va a poner más positiva que adentro. Y como afuera, ahora yo le quité cargas positivas, porque ahora las cargas positivas se fueron para adentro, ¿cierto? Ahora la parte de afuera se va a poner más negativa. En otras palabras, cuando usted genera un potencial de acción, las corrientes se invierten. ¿Ya? Eh, desde el reposo, ¿cierto? Porque en el reposo era más negativo adentro, más positivo afuera. Ahora cuando usted genera un potencial de acción es al revés. Ahora afuera es más negativo y aquí adentro es más positivo. Y ahora, como le digo yo, en un gráfico que tengo más adelante, ahí lo va a entender mejor. Bueno, lo importante es lo siguiente, y esto es lo que necesito que ustedes sepan, que cuando usted alcanza el umbral, se abren estos canales, que son los canales de sodio dependientes de voltaje, o sensibles a voltaje. Y cuando se abren estos canales,
la palabra correcta es que se dispara, así como quien dispara con una pistola, ¿verdad? Se dispara un potencial de acción. Si usted logra abrir estos canales de sodio dependientes de voltaje, usted logra generar un potencial de acción. Si usted no logra abrir estos canales de sodio dependientes de voltaje porque no llegó al umbral, entonces usted no genera un potencial de acción. Por eso, los estímulos subumbrales no generan un potencial de acción, porque no llegan al umbral. ¿Te fijas, no? No llegan al umbral. Y por tanto, como no llegan al umbral, no generan el potencial de acción. Pero si yo sí logro llegar al umbral, abro estos canales y sí genero un potencial de acción. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la reflexión que tenemos que sacar de esto? Que si yo llego al umbral, abro estos canales de sodio dependientes de voltaje. Si yo los abro, se gatilla, se dispara un potencial de acción en mi neurona. Si no lo hago, entonces no llego al potencial de acción, no logro generar el potencial de acción. ¿Me explico? Esa es la idea que quiero que les quede en la cabeza. ¿Y por qué se genera finalmente el potencial de acción? Porque se abren estos canales de sodio dependiente de voltaje y el sodio ingresa e ingresa masivamente a la célula. ¿Ya? Y ahora eso lo vamos a entender con más detalle. ¿Ya? Bueno, entonces, después podemos hacer estas preguntas sin problema. Ahora vamos a entender este famoso potencial de acción. Entonces, me gustaría, si ustedes pudieran, no sé, le sacan una foto o lo que sea, pero no sería malo que pudieran generar, dibujar este gráfico, ¿ya? Porque ahora lo vamos a entender y vamos a tratar de entender qué hay detrás de todas estas líneas que usted ve aquí y todas estas letras que usted ve aquí. Porque esto es lo que finalmente se genera en las neuronas y ¿qué genera esto? Esto genera que usted pueda saber lo que hay fuera de usted. O sea, gracias a esto, usted ve, gracias a esto, usted escucha, gracias a esto, usted huele, gracias a esto, usted siente. ¿Sí? O sea, la ventana del mundo y de lo que usted es, y todo lo que siente, todo lo que ve, todo lo que huele, todo lo que sabe, todo lo que toca, todo lo que, en fin, es gracias a que las neuronas logran generar esto, que se llama el potencial de acción. Si las neuronas no logran generar el potencial de acción, nada de lo que lo rodea podría llegar a su cerebro y usted interpretarlo. O sea, lo que usted está escuchando de mi boca en este momento está llegando a su cerebro, pero a su cerebro no está llegando mi voz. Lo que está llegando a su cerebro son potenciales de acción. Están llegando impulsos eléctricos en sus neuronas del nervio auditivo, por ejemplo, y están llegando a su cerebro y usted está interpretando lo que yo le estoy diciendo. ¿Ya? El cerebro no recibe ni olores, ni recibe sonido, ni recibe luz, ni recibe nada de eso. El cerebro lo único que recibe y lo único que entiende es el lenguaje de corriente. Y esta corriente es la que genera, ¿verdad? La que logran generar las neuronas. Y eso es lo que les voy a explicar el día de hoy. ¿Ya? Profe, ¿Ya? entonces la gente que no escucha o es ciega y que no puede hablar, ¿no tiene bien desarrollada esa neurona? Pues, o sea, depende en realidad del grado de sordera o cosas por el estilo, pero puede pasar, por ejemplo, no sé, pues si una persona es sorda, puede tener problemas en el nervio auditivo, claro, porque puede pasar que las neuronas, por ejemplo, del nervio auditivo estén malas, no estén, se hayan muerto, por ejemplo, y no generen potenciales de acción. Puedo tener el oído súper bueno, no tener ningún problema, pero si la vía de conexión entre el oído y el cerebro está mala, evidentemente la información no llega al cerebro y usted es sordo, a pesar de que su oído esté bueno. No sé si me explico. Por ejemplo, no sé, pues mi vía visual, por ejemplo, desde mis ojos hasta llegar al cerebro, yo puedo tener los ojos perfectos, la retina excelente, no va a tener ningún problema, pero a mí se me corta ¿cuánto se llama? El nervio visual, ¿sí? Eh, que es el que lleva finalmente la información hasta el cerebro, y yo puedo tener todo el aparataje de los ojos perfecto, pero si yo corto las neuronas que conectan finalmente el ojo con el cerebro, yo soy ciego, a pesar de que tenga los ojos buenos. No sé si me entiendes la idea. Estos caminos que conectan
los distintos sensores que nosotros tenemos del mundo con nuestro cerebro, son estas carreteras que son las neuronas, ¿verdad? Y que son específicamente los axones de las neuronas, ¿cierto? Las prolongaciones que tenían las neuronas, y es por donde viajan estos impulsos, estos potenciales de acción hasta llegar al cerebro. O sea, si usted por ABC motivo no genera un potencial de acción, el cerebro no tiene cómo enterarse de lo que usted está viendo, de lo que usted está sintiendo, de lo que usted está oliendo, de lo que usted está escuchando. Si usted bloquea, por así decirlo, los potenciales de acción, impide que se generen, por ejemplo, no sé, le pongo un ejemplo. No sé, pues yo puedo tener toda la vida buena, pero yo, por ejemplo, le inyecto una droga, que se llama tetrodotoxina, por ejemplo, ¿no? Si yo le inyecto una droga a las neuronas, por ejemplo, el nervio auditivo, le inyecto TTX, que es la tetrodotoxina. La tetrodotoxina, le explico, solo para que me entiendan, la tetrodotoxina bloquea estos canales, los bloquea, hace que no funcionen. Entonces, como le he hecho tetrodotoxina, no funcionan estos canales. Entonces yo, por más que estimula la neurona, nunca llegará al umbral. O puede llegar al umbral, pero no se van a abrir estos canales. Entonces, como no se van a abrir, no va a generar un potencial de acción. Entonces, ¿yo puedo estimular a la neurona? Por supuesto que sí, pero como no se va a generar un potencial de acción, el cerebro nunca se enteró de la información que tenía que llegar, porque nunca se generó un potencial de acción. Entonces, finalmente, los potenciales de acción, y con esto cierro esa idea, los potenciales de acción son la forma en la cual las neuronas se comunican desde, los distintos receptores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo hacia el cerebro. Y también internamente en el cerebro, porque tienen que entender también que internamente las neuronas adentro de nuestro cerebro también se comunican entre ellas. O sea, aquí no es todo aislado, así como esta parte se encarga de la vista, esta parte se encarga de la memoria, esta parte se encarga de la emoción. No, ahí está todo, todo, todo conjugado. Y también las neuronas se comunican entre ellas. ¿Y cómo se comunican? Por potenciales de acción. O sea, necesita estos potenciales de acción, por así decirlo, es la manera en la cual las neuronas pueden transportar información de manera eléctrica, evidentemente, entre una y otra. ¿Ya? Entonces, fíjense por favor en el siguiente gráfico. Como les decía yo, no es malo que lo dibujen, porque este gráfico les va a aparecer ahora y les va a aparecer siempre. Por lo tanto, es súper relevante que lo puedan dibujar, para que lo entiendan. Y fíjense por favor en lo siguiente. Yo acá tengo el reposo. ¿Y cómo sé que tengo el reposo? Porque dice menos 70. Recuérdense que el reposo siempre es menos 70. ¿Ya? Entonces acá yo tengo milisegundos, o sea, cuántos milisegundos me demoro, o se demora en realidad mi neurona en generar esto. Fíjense, yo tengo el reposo, y cuando la neurona yo la estimulo, ahí está el estímulo, ¿cierto? La neurona, ¿cierto? Se estimula y comienza a aumentar, ¿cierto? Su potencial hasta llegar al umbral. Cuando se llega al umbral, se abrían los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿cierto? Acuérdense de eso, siempre ese detalle. Cuando se abren los canales de sodio dependientes de voltaje, el sodio ingresa a la célula y por tanto la parte interna de la célula, el citoplasma de la célula, la parte de adentro de la célula, se vuelve muchísimo más positiva. Por eso esto aumenta, porque esto me está diciendo, la parte interna de la célula se está volviendo más positiva. ¿Y por qué se está volviendo más positiva? Porque el sodio está entrando, 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 entrando. Cada vez que ingresa sodio, esto se va poniendo más positivo, más positivo, más positivo, más positivo, más positivo, hasta que llega a un máximo, a un pic. Entonces, toda esta subida que usted ve acá es gracias al sodio y al ingreso de sodio a la célula. O sea, la neurona pierde su reposo simplemente porque se abren canales de sodio. Entonces, estos canales de sodio permiten ingresar sodio a la célula y hacen que la célula se vuelva más positiva. Pero si yo hago que esa positividad llegue hasta el umbral, ahí abro otros canales de sodio, que son los canales de sodio dependientes de voltaje, y cuando esos canales de sodio dependientes de voltaje se abren, el sodio entra pero a borbotones, ¿ya? Ya no entra poquito, sino que entra una oleada de sodio, y la neurona se vuelve muy positiva. La neurona internamente,
me refiero en su citoplasma, ¿verdad? De manera interna, se vuelve muy positiva, haciendo esto, este aumento brusco, ¿verdad? De la positividad de la neurona. Por eso eh, se ve esta curva ascendente hacia arriba, ¿ya? Esa es la razón. Ya. Fíjense por favor que esto tiene nombre, bueno, esto tiene letra, y tiene letras porque el potencial de acción tiene etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y finalmente el reposo, que es la etapa 4. O la etapa inicial, si ustedes gustan. Bueno, ya sabemos que la etapa, ¿cierto?, de los menos 70 es el reposo. Aquí la neurona está en reposo. Cuando usted la estimula, esta neurona sale del reposo y puede llegar al umbral, y si llegas al umbral, disparas el potencial de acción. Pero la primera parte del potencial de acción, que es esta que está ascendente en rojo acá, que sería la letra A, se llama fase de despolarización. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene, la fase de despolarización. Cuando usted despolariza una neurona, significa que usted abre los canales de sodio dependientes de voltaje. Y de esa manera el sodio ingresa a la célula de manera masiva. ¿Ya? De manera masiva. No entra poquito, entra mucho sodio. ¿Ya? Muchísimo sodio. Entra, 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 entra. Y la neurona, como le entra tanto sodio, la neurona internamente ahora es más positiva, porque el sodio tiene carga positiva. Entonces, cada vez la neurona va siendo más positiva, más positiva, más positiva, más positiva. A eso me refiero. Está entrando sodio. ¿Sí? Una cosa súper importante, que no lo nombré y que necesito que sepan y sepan muy bien. Vamos a aplicar lo que aprendimos en la diapositiva pasada. Pregunta para todos. ¿Qué pasa si yo este estímulo que hago a la neurona hace que la neurona responda, evidentemente, pero no llega al umbral? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si la neurona no llega al umbral? ¿Se abren los canales de sodio dependientes de voltaje? ¿Sí o no? No se abrirían. No, por cierto, los canales de sodio no se abren, ¿cierto? Si yo estimulo la neurona, pero la neurona no llega al umbral, los canales de sodio dependientes de voltaje, ojo con eso, dependientes de voltaje, no se abren. Perfecto, muy bien. Entonces, si no se abren, y esto es lo que necesito que ustedes sepan, si los canales de sodio dependientes de voltaje no se abren, no se genera la despolarización, no se genera esto, todo esto que está aquí. Si usted no logra llegar al umbral, todo esto que está acá no pasa. Pero si usted logra llegar al umbral, todo esto que está acá ocurre. Entonces, cuando usted llega al umbral, ¿sí? Cuando usted llega al umbral, ocurre un fenómeno que tiene como un nombre acuático, pero se va a dar cuenta perfectamente por qué está muy bien puesto ese nombre, que se llama la ley del todo o nada. ¿Ya? Cuando usted llega al umbral, usted llega a un momento en el cual se genera lo que se llama la ley del todo o nada. ¿Por qué se llama la ley del todo o nada? Porque si usted llega al umbral, ocurre todo. ¿Se fijan? Ocurre todo lo que viene. Ocurre la despolarización, después ocurre esta otra cuestión y después vuelve al reposo. En otras palabras, ocurre el potencial de acción. Si tú llegas al umbral, ocurre todo lo correspondiente al potencial de acción. En cambio, si tú no llegas al umbral, no ocurre nada. ¿Te fijas? Por eso se llama la ley del todo o nada. Porque si tú no llegas al umbral, no logras abrir estos canales sensibles al voltaje de sodio, el sodio no entra y por tanto como no entra, la neurona no se despolariza. Y no ocurre nada. ¿Te fijas? Entonces, el umbral es este momento en el cual ocurre esta ley que se llama la ley del todo o nada. Algo muy importante es lo siguiente también. Y esto lo voy a preguntar para ver qué creen ustedes y yo después obviamente le voy a dar la respuesta correcta. Si es que alguien no la da antes, obviamente. ¿Qué creen ustedes? Que si yo llego al umbral y genero el potencial de acción, ¿podré yo, por así decirlo, detener el potencial de acción, por ejemplo, aquí? No quiero que siga aumentando, sino que detenerlo aquí. ¿Podré? ¿Podrá la neurona, por así decirlo, detener el potencial de acción antes de que ocurra todo esto? Y detenerlo, por ejemplo, aquí o acá. ¿Podrá?
o no podrá. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen Yo ustedes? creo que no, porque ya pasó el umbral. Efectivamente. Esto es todo o nada. Efectivamente, como dicen ustedes también en el chat, esto es todo o nada. Si usted logra pasar el umbral, ya no hay forma de volver atrás. Va a ocurrir esto. Si usted no llega al umbral, entonces no ocurre nada. Pero si usted logró pasar el umbral, entonces ya no hay forma de detenerlo. De hecho, la razón fisiológica de por qué ya no hay forma de detenerlo es que cuando usted abre los canales sensibles de voltaje, después esos canales no se pueden cerrar. Y se cierran cuando alcanzan un voltaje específico, que es el voltaje de aquí arriba. Ahí se cierran. Pero eso ya es como más fisiológico para que ustedes entiendan por qué yo no puedo detener finalmente esta realización, ¿verdad?, del potencial de acción. ¿Ya? Entonces, la primera etapa, como tal, es esta fase que se llama la fase de despolarización, que es cuando se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y el sodio ingresa a la neurona, haciendo que la parte interna de la neurona, su axón, su citoplasma, ¿verdad?, se vuelva cada vez más positivo, más positivo, más positivo. ¿Y por qué más positivo? Porque está ingresando sodio y el sodio tiene carga positiva. Entonces, cada vez lo que estaba tan negativo, cada vez ahora se hace más positivo, más positivo, más positivo, más positivo, más positivo, hasta que ya llegas a un máximo de positividad. Luego viene la fase B, que ahora fíjate, está pasando todo lo contrario. Ahora parece ser que cada vez se vuelve más negativo, 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 cada vez más negativo. ¿Qué pasa en la fase B? En la fase B de partida vamos a decir, pregunta, antes de decir, ¿qué creen ustedes que está pasando en la fase B? ¿Por qué ahora, si antes entraba sodio, ¿verdad? Se estaba volviendo más positivo, más positivo, más positivo. ¿Por qué en la fase B ahora va siendo más negativo, más negativo, más negativo? ¿Qué creen ustedes que está pasando en la fase B? Porque tiene que llegar a una parte de reposo y como que bota la carga positiva. Ya, ¿cierto? Pareciera ser como que están saliendo cargas positivas, ¿verdad? Como que estamos botando, como dices tú, desde la neurona, cargas positivas. Y efectivamente, pues, eso es lo que está pasando. Fíjense, por favor, la fase B. La fase B se llama repolarización. ¿Y qué ocurre en la fase de repolarización? Lo primero que ocurre es que se cierran los canales sensibles de voltaje de sodio. O sea, estos canales que estaban aquí abiertos, aquí están, ahora están cerrados. Eso es lo primero que ocurre. Tengo que cerrar los canales sensibles al sodio de voltaje acá, ¿cierto? Se cierran. Y ahora lo que ocurre es que se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. ¿Ya? Aquí no sale, pero son los canales de potasio dependientes de voltaje. Aquí, ahora en la fase de repolarización, se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. ¿Y qué empieza a hacer el potasio? El potasio empieza a salir de la célula. Empieza a salir, a salir, a salir, a salir, y sale de forma masiva. Entonces, está saliendo potasio, sale, 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 sale. Y como el potasio también tiene carga positiva y está saliendo, yo le estoy quitando, por así decirlo, cargas positivas a lo que estaba tan positivo ahora adentro. Le estoy quitando cargas positivas. Entonces, como le estoy quitando cargas positivas, cada vez se va haciendo más negativo, más negativo, más negativo, más negativo, más negativo, porque le voy quitando cargas positivas. Entonces, cada vez el número positivo va disminuyendo, 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 disminuyendo. Y uno diría, claro, va a salir potasio hasta que llegue al reposo. Pero mira lo que pasa. Y esto es bien interesante. Fíjate que sale potasio, sale potasio, sale potasio, sale, 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 llega el reposo, pero se pasa, pues mira, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo, o sea, y la neurona se vuelve más negativa de lo que era el, el potencial de reposo. Llega incluso a este potencial súper negativo, que es un potencial que nos sale acá, que es un potencial de -90. O sea, sumamente negativa la neurona se puso porque salió tanto potasio, salió, que volvió a ser negativo, pero salió tanto, 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 que siguió esa salida de potasio de manera masiva, dejando a la neurona muy, muy negativa. Y llegando a esta fase que es la fase C. La fase C se llama, que ya te voy a explicar qué significan esto de los periodos refractarios absolutos y relativos, ya te lo explico. Llegamos a la fase C, que se llama la fase de hiperpolarización.
La fase de hiperpolarización es esta fase C, en la cual, como dice ahí, la salida de potasio era tan masiva que salió tanto, tanto, que dejó a la neurona demasiado negativa. Más de lo que ya es negativa en el reposo. Fíjate, por así decirlo, se pasó de la mano de tirar potasio para afuera y la neurona se volvió demasiado negativa. Y se genera esto que se llama la fase, ¿verdad?, de hiperpolarización. Y por último, fíjense que esta fase de hiperpolarización después se recupera y se recupera hasta finalmente llegar a la última fase, que es la fase de reposo. ¿Cómo logró recuperar esta, volver al reposo, ¿verdad? ¿Cómo vuelvo desde lo muy negativo, devolverme al reposo? Aquí hay una bomba que yo les había explicado la semana pasada, que era la bomba de sodio-potasio. En este lugar, para tratar de recuperar esa hiperpolarización, funciona, ¿verdad?, esta bomba que se llama la bomba de sodio-potasio. Y esta bomba lo que trata de hacer, y de hecho lo logra, es alcanzar nuevamente el reposo. Vale decir, volver a la neurona a los menos 70 milivolts. ¿Ya? Eso es lo que trata de hacer esta bomba, ¿verdad? De volver desde lo tan negativo que estaba la neurona, de volverla hasta los menos 70 milivolts. ¿Ya? ¿Cuánto tardó una neurona en hacer todo este show? 5 milisegundos. ¿Ya? Eso es lo que tarda más o menos una neurona en responder y hacer todo este show. Más o menos 5 milisegundos. ¿Ya? Milisegundos. Vale decir, ¿qué significa? ¿Qué es un milisegundo? ¿Alguien sabe lo que es un milisegundo? ¿Alguien sabe lo que es un milisegundo? ¿Cuánto equivale un milisegundo? Es la milésima parte de un segundo. O sea, es un segundo partido en 1000. Eso de tiempo se demora una neurona en responder. O sea, un segundo, o sea, uno, ya, eso usted lo divide en 1000 y ese número es lo que se divide, es lo que se demora, ¿verdad?, una neurona en responder frente a un estímulo, ¿ya? Y generar un potencial de acción. Si ustedes se dan cuenta, es un tiempo pero increíblemente mínimo, pero ese tiempo es necesario para que uno pueda percibir las cosas y pueda verlas prácticamente en el tiempo en que están ocurriendo. Porque imagínense que las neuronas respondieran y se demoraran un montón. Por ejemplo, la información llegaría al cerebro, sí, pero llegaría con un tremendo delay, llegaría atrasada al cerebro. Imagínense, no sé, la información, por ejemplo, que reciben ustedes en sus manos, por ejemplo. Supongan que, no sé, pues, están tocando, no sé, algo caliente, y ese algo caliente, ¿cierto? Obviamente esa sensación de temperatura está llegando, no como tal la temperatura al cerebro, pero sí están llegando, ¿verdad?, los estímulos eléctricos a tu cerebro que están permitiendo decir, uy, en la mano de esta persona, ¿cierto?, se está recibiendo un estímulo de temperatura. Y como es muy caliente, yo lo tengo que sacar la mano, porque se puede hacer daño a esta persona. Imagínense que esa información llegara lentamente al cerebro. Usted se quemaría, pasaríamos en accidentes y cosas por el estilo, porque si bien es cierto, la información llega al cerebro, tiene que llegar en tiempo instantáneo prácticamente, para que uno pueda responder de manera instantánea. Imagínense, como les digo yo, imagínense que se están quemando un dedo. Imagínense que las neuronas que llevan la información de la temperatura desde su dedo hasta el cerebro se demoraron un montón. Se le fundiría el dedo antes de poderlo sacar. Pero cuando ustedes se están quemando, ustedes reaccionan al tiro, ¿cierto? Porque no creo, salvo que sean masoquistas, que ustedes, no sé, pues queden ahí con el dedo quemándose, ¿verdad? Y sabiendo que les duele y les duele mucho y no lo saquen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo logro hacer este reflejo? ¿Cómo logro que mi mano salga rápidamente de ese lugar donde está? Por esto, porque las neuronas se demoran nada en generar potenciales de acción, justamente para que se demore nada esa información en viajar a velocidades increíbles
hasta su cerebro rápidamente interprete lo que está pasando y usted saque la mano, mire para un lado, logre saltar, en fin, en fin, en fin. ¿Me explico? Esa es la característica que esto tiene. Efectivamente, hay enfermedades, evidentemente, que logran, que ya lo vamos a ver en todo caso, que justamente hacen que la información viaje más lento en las neuronas. Y claramente eso trae problemas, obvio, ¿cierto? Porque mientras más lenta llega la información al cerebro, más lenta se elabora una respuesta. Y eso evidentemente puede traer problemas. Problemas, por ejemplo, no sé, pues imagínense que yo voy caminando por la calle y viene un auto y me va a atropellar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que saltar rápidamente, ¿verdad? Tengo que salir de ahí rápidamente. Bueno, ¿cómo lo hago? Porque el cerebro y las neuronas están funcionando rápidamente y me logro salvar y saltar o moverme rápidamente, ¿verdad? Y hago que el auto no me atropelle. Pero imagínense que las neuronas no funcionan a la velocidad que funcionan y funcionen más lento o la información llegue más lento al cerebro. Claro, el cerebro va a interpretar la información, va a generar la respuesta, pero se va a demorar más, po. Y ese tiempo, esa fracción de segundo probablemente que se demore más, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Me explico? Entonces, claramente, esta cuestión, imagínense, no sé, po, las neuronas que llevan la información desde la vía visual hasta su cerebro, para que usted pueda entender y ver y mirar el mundo que lo rodea. Imagínense que esas neuronas funcionan lento. O sea, usted vería las cosas con delay, po, con atraso. O sea, no sé, pues vería pasar una cuestión y en realidad la cuestión pasó qué rato. Y recién usted la vería. ¿Se fijan? Sería muy extraño el mundo de esa manera, el mundo vivido de manera con delay. Y la verdad de las cosas es que hay enfermedades, sí, porque que por ejemplo en la vía visual generan este delay, pues este retraso en entregarle información al cerebro, que el cerebro genere la respuesta y usted diga, ah, estoy viendo tal cosa. ¿Se fija? Hay enfermedades así. Y bueno, más adelante podemos verlas, ¿verdad? Y entenderlas un poquito más. ¿Se entiende la idea esto de cómo funcionan las neuronas con respecto al potencial de acción? ¿Alguna duda en especial? ¿Se entiende la idea general de cómo funciona esto? Todas las neuronas funcionan así, todas, sin excepción. No hay ninguna neurona que no siga este patrón. ¿Ya? Todas las neuronas funcionan así, todas, 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 todas. Por ejemplo, en este momento, a usted en su cerebro se le están... Mira, si yo pudiera medirles a usted la cantidad de potenciales de acción que se están generando en este momento en su cerebro, es increíble. Porque en este momento ustedes están poniendo atención a lo que yo estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, en su corteza auditiva, ¿cierto? Se están generando millones de potenciales de acción, o están llegando millones de potenciales de acción de toda la información auditiva que usted está llegando a su cerebro desde mi voz, ¿cierto? Su oído está convirtiendo esta información que viene desde mi voz, la está convirtiendo en corriente, esa corriente se convierte, o sea, se viaja de esta manera a través de las neuronas y están llegando a su cerebro. Está toda la información visual que usted está mirando en este momento en la pantalla, ¿cierto? Toda la información visual está llegando de la misma manera, con miles de potenciales de acción, hasta su corteza, ¿cierto? Visual en el lóbulo occipital de su cerebro. Está probablemente escribiendo, ya, y ahí también usted está generando movimientos, ¿cierto? Y esos movimientos evidentemente son generados por corriente que llegan a sus músculos y usted lo puede mover, ¿verdad? Y poder escribir de la manera que está haciendo. Al tiro respondo a la pregunta, que está escribiendo, que está haciendo lo que sea. En fin, ¿se fijan? Entonces hay millones, está respirando, su corazón está latiendo, y todo eso son potenciales de acción. ¿Se fijan? Entonces en su cerebro está, pero al 1000%. Se fijan, está trabajando al 1000%. No sé si me explico. La actividad cerebral de cantidad de potenciales de acción que se están generando en este momento en usted son millones, millones, millones y millones. ¿Sí? Porque todas las neuronas están respondiendo. En el caso en que no se llega al umbral, ¿cómo era la pregunta? No me acuerdo. En el caso, no, en realidad, ¿en qué caso así como, en realidad, la única forma en la cual usted no llegue al umbral es, por ejemplo, cuando el estímulo que usted está generando
no es lo suficientemente fuerte para poder generar un potencial de acción. O sea, si el estímulo no tiene la suficiente energía para poder llegar al umbral, no se genera un potencial de acción. Entonces, es como difícil encontrar un ejemplo en qué momento, ¿cierto?, uno no llega al umbral. Es como un poco difícil, porque también las neuronas tienen otras artimañas, que no vamos a entrar en los detalles, porque son muy complejas, pero sí tienen unos procesos como, por ejemplo, las sumaciones, tanto espaciales y temporales, cosa de que, por ejemplo, no sé, miren, una cosa muy sencilla. ¿Ustedes han escuchado el dicho este que dice la unión hace la fuerza? Bueno, las neuronas cachan eso, pero a cabalidad. Porque, por ejemplo, hay una sumación que se llama la sumación espacial, en donde yo puedo estimular varias neuronas, pero ninguna de ellas llega al umbral. Pero, ¿qué pasa? Que cuando una se estimuló, por ejemplo, estimuló ahí. La otra estimuló ahí. La otra estimuló ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que estas pequeñas cambios en el potencial de la membrana se van sumando. Entonces, sumo S, más S, más S y llego al umbral y genero el potencial de acción. ¿Se fijan? Puedo generar estas sumaciones. No vamos a entrar, como les digo yo, en detalles de estas cosas que de verdad que son muy complejas, eh, porque son, como les digo yo, medio así como un poco unos artilugios, ¿verdad? En donde podemos ver esta forma en la cual funcionan las neuronas, pero ahí tienen, por ejemplo, un buen ejemplo, en donde no necesariamente tengo que llegar a nombrar como neurona única, pero sí la población de neuronas puede hacer que yo llegue al umbral, claro, porque me sumo los poquitos y llego finalmente al umbral y genero el potencial de acción. ¿Ya? Bueno, en lo personal, para mí esta cuestión es increíble. Yo me dedico a esto, estudio esto hace muchos años. eh, y no, para mí es un mundo increíble el entender cómo funciona finalmente el cerebro y creo que pese a todo lo que entiendo todavía no lo logro entender del todo. O sea, imagínense lo complejo que es. Pero yo lo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible para que ustedes entiendan la base. ¿Ya? Si ustedes después quieren dedicar su vida a esto, ya eso es otra cosa y ahí ustedes verán los detalles y cosas por el estilo. Pero por lo menos ahora, a nivel del colegio como ustedes, ¿cierto? Yo lo único que espero de ustedes es que ustedes entiendan la base. Decir, mira, las neuronas hacen esto. Ah, hacen tal cosa. Ah, mira, yo puedo ver, o puedo sentir, o puedo escuchar, o puedo tocar, o puedo entender, puedo aprender, puedo recordar cosas gracias a que las neuronas hacen esto y generan corriente, ¿verdad? Y esa corriente viaja a través de ella y una neurona puede conversar con otra y me generan, ¿cierto? El proceso que yo estoy finalmente queriendo, ¿cierto? Decir, pues, o sea, así escucho, así, por ejemplo, no sé, pues, más rato, cuando ustedes coman, ¿cómo finalmente lo que comen tiene el sabor que ustedes están sintiendo? Bueno, muchos dirán por la lengua, las papilas gustativas. Sí, pero resulta que las papilas gustativas lo único que hacen son pescar los saborizantes eh, y activar unas neuronas. Y esas neuronas llegan al cerebro y finalmente es el cerebro el que interpreta finalmente que eso es dulce, que eso es salado, que eso es ácido, eso es amargo. ¿Me explico? Entonces, finalmente la puerta al mundo que nosotros tenemos son nuestros sentidos, pero finalmente, ¿quién hace que esos sentidos tengan, valga la redundancia, tengan sentido, tengan, eh, sean lo que son? Es nuestro cerebro. ¿Ya? Sin cerebro nosotros no somos nada, absolutamente nada. Por eso las personas que tienen problemas, por ejemplo, no sé, no sé si ustedes conocen bueno, son muy jóvenes a lo mejor, pero el primer Superman que hubo se llamaba Christopher Reeve. ¿Ya? Ese es el actor. Y él era una persona muy atlética y una de las cosas que hacía era andar a caballo. Y una vez, Christopher Reeve estaba en caballo, andaba en su caballo, el caballo algo le pasó, se cayó del caballo y se quebró el cuello. Y cuando se quebró el cuello, se quebró la médula espinal.
Entonces, ¿qué pasa? Se rompió la médula espinal. Entonces, ¿qué pasa? Que él quedó parapléjico. ¿Se fijan? Entonces, él tenía sus ojos muy bien, tenía sus manos, todo muy bien. Pero la información no llegaba al cerebro, porque estaba cortado el camino. Entonces, las personas parapléjicas, ¿verdad? Son parapléjicas y no pueden hacer nada, no se pueden mover, porque la información no llega al cerebro. O sea, uno puede tener todo bueno, pero si esa información no llega al cerebro, no sirve de nada, porque es el cerebro el que a ti te controla lo que tú eres y lo que tú haces. Si tú no, si tu información no llega al cerebro, lamentablemente no pasa nada. Así que no se logra la cognición como tal. ¿Ya? A eso voy, quiero que les quede la, ¿cuánto se llama? La reflexión bien profunda, ¿verdad? De lo que estábamos conversando, para que lo tengan ahí, lo apunten y no lo olviden. ¿Ya? Eso es bien, bien, bien importante, que lo tengan presente. ¿Ya? Ok. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Se entiende más o menos la idea de esta cuestión? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda en especial? Algo por el estilo. Yo sé que es medio complejo, así medio, así como me he pasado para la punta, pero bueno, lo que al menos mi objetivo, como les digo yo, es simplemente que ustedes entiendan lo básico, ¿ya? Lo, lo más básico de lo básico que hay, ¿ya? Para que puedan entender más o menos cómo funciona su cerebro y su sistema nervioso. Ese es mi objetivo, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las características del potencial de acción? Porque el potencial de acción tiene que tener sus características. Primero que nada, el potencial de acción es unidireccional, ¿ya? Perdón, se me había olvidado una cosa, antes de explicarla. ¿Se acuerdan que aquí nos salía esta pregunta de qué es lo que es el periodo refractario absoluto y qué es el periodo refractario relativo? Bueno, ahora se lo explico. El periodo refractario absoluto, ¿sí? El periodo refractario absoluto es todo el periodo en el cual una neurona no puede responder a otro estímulo, porque ya está respondiendo a uno. Me explico. Si yo a esta neurona la estimulé aquí, y esta neurona me está respondiendo a este estímulo, ¿cómo sé que me está respondiendo? Porque se está despolarizando. Ya. Si yo a esta neurona la vuelvo a estimular, por ejemplo, cuando la neurona está aquí y la vuelvo a estimular, esta neurona no me va a volver a responder a ese estímulo, porque ya está ocupada respondiendo al primer estímulo que yo le puse. No sé si se entiende. Entonces, el periodo refractario absoluto es el periodo en el cual una neurona no puede responder frente a otro estímulo porque ya está ocupada respondiendo a un estímulo como tal. Entonces, yo en todo este proceso, en todo este momento, por más que yo estimule a la neurona no me va a volver a responder porque está ocupada en este estímulo. Y todo esto, toda la fase de despolarización, es la parte del periodo refractario absoluto. ¿Por qué? Porque en este momento la neurona no es capaz de responder a un nuevo estímulo. Ahora, el periodo refractario relativo comienza en el periodo de repolarización. ¿Ya? Cuando el periodo de repolarización está ocurriendo, ahí ocurre lo que se llama el periodo refractario relativo. ¿Qué es el periodo refractario relativo? Es el periodo en el cual la neurona podría responder a un nuevo estímulo siempre y cuando la potencia de ese estímulo, la intensidad, la energía de ese estímulo, logre volverla a despolarizar. Me explico. Cuando voy repolarizándome, una de las características importantes es que se cierran los canales de sodio sensibles a voltaje. Entonces, aquí en este momento, cuando yo me estoy repolarizando, los canales de sodio sensibles a voltaje están cerrados. Entonces, si yo estimulo una neurona acá, en este momento, en el cual los canales de sodio están cerrados, a lo mejor no todos, pero al menos hay un cierto punto que está cerrado,
yo podría volverla a despolarizar, porque podría volver a llegar al umbral, volver a abrir estos canales de sodio que están cerrados y la neurona volver a despolarizarse. ¿Me explico? Entonces, periodo refractario absoluto es el periodo en el cual una neurona no puede volver a responder a otro estímulo porque ya está ocupada respondiendo a un estímulo inicial, y ese periodo es principalmente la fase de despolarización. Y el periodo refractario relativo es el periodo en el cual una neurona podría volver a responder frente a un estímulo, siempre y cuando ese estímulo tenga la suficiente intensidad para abrir los canales de sodio dependiente de voltaje o llegar al umbral y volver a despolarizar a las neuronas. Y ese periodo refractario relativo está presente en la fase de repolarización y en la fase de hiperpolarización. ¿Ya? O sea, B y C, ¿cierto? Repolarización e hiperpolarización son parte del periodo refractario relativo. Y la fase A es parte del periodo refractario absoluto. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con respecto a esto, a esta idea? ¿Se entiende más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Cómo? Sí, se entiende. Ok. Muy bien. Ya. Ok. Entonces, si ya comprendemos, ¿cierto? Esto de los periodos refractarios absolutos y periodos refractarios relativos, ¿verdad? Vamos ahora a entender otras cosas con respecto eh, a, bueno, obviamente lo demás, ¿verdad? Ya, bien. ¿Cuáles son las características del potencial de acción? Lo primero que ustedes tienen que saber es que el potencial de acción es unidireccional. ¿Qué significa eso? Que el potencial de acción no se mueve para cualquier lado en la neurona. Primero, lo primero que tenemos que saber es dónde se genera el potencial de acción en una neurona. ¿Ya? Porque tampoco se genera en cualquier lado, se genera en un lugar específico. El lugar donde se genera el potencial de acción en una neurona es en un lugar que se llama el cono axónico. ¿Ya? El cono axónico. ¿Ya? Lo vamos a anotar en el chat para que lo tengan todos. Se llama el cono axónico. Ese lugar, el cono axónico, es el lugar en donde se genera, donde se crea, donde tiene su génesis, el potencial de acción. ¿Qué es el cono axónico? El cono axónico es la primera parte del axón, donde yo tengo el soma, que era la cabeza, ¿verdad? El cuerpo de la célula, y la primera partecita pegadita al soma sería el cono axónico. Ahí se genera el potencial de acción. ¿Ya? Ese es el lugar de la generación del potencial de acción, en el cono axónico. Tampoco se genera en cualquier parte del axón, sino que se genera ahí, en el cono axónico. Y además de eso, el potencial de acción es unidireccional. ¿Qué se refiere con que sea unidireccional? Que si bien es cierto, se genera en el cono axónico, siempre viaja desde el cono axónico en dirección al final del axón, o sea, hacia el telodendrón, o hacia los botones sinápticos, como ustedes quieran llamarlo. Siempre va a viajar desde la cabeza, o sea, desde el cono axónico en dirección al telodendrón, o sea, hacia el término de la neurona. No viaja al revés, no viaja hacia el soma, no, sino que viaja desde el cono axónico en dirección al telodendrón. ¿Ya? O sea, viaja, miren, para que lo puedan observar y lo puedan entender mejor, fíjense por favor en la imagen acá. El cono axónico es ahí, ¿ya? Ahí. Está el soma, está el axón y está el telodendrón. El cono axónico es ahí. Ahí se genera el potencial de acción. Y siempre viaja de ahí para acá. ¿Ya? A eso se refiere. El- se genera aquí y siempre viaja de aquí para acá. No viaja para allá, no, sino que siempre viaja de aquí para acá. Desde el cono axónico en dirección al telodendrón. ¿Ya? Esa es
la dirección unidireccional, valga la redundancia, en la cual se mueve el potencial de acción. Siempre es así, ¿ya? Nunca es al revés. Siempre unidireccional. Desde cono axónico al telodendrón. Segunda cosa, también responde a la ley del todo o nada, y eso ya se lo expliqué, ¿verdad? Sabemos que si yo llegaba al umbral, se abrían los canales de sodio dependiente de voltaje y ocurría todo el potencial de acción, y si yo no llegaba al umbral, entonces no ocurría nada. ¿Cierto? Así de tajante esta cuestión, ¿cierto? Todo o nada, así de sencillo. Y algo bien interesante, y eso es súper importante que lo sepamos y lo entendamos muy bien, aunque yo ya se lo expliqué, pero igual es importante que lo recuerden, es que este potencial de acción podía viajar de manera continua por el axón o podía viajar de manera saltatoria. Y va a depender de la naturaleza del axón de esa neurona, cómo va a viajar. ¿Por qué? Porque las neuronas en su axón pueden tener pueden tener vainas de mielina. Y si no tienes, y si tú tienes vainas de mielina en tus neuronas, o en el axón en realidad de tus neuronas, lo que va a pasar es que el potencial de acción va a ir saltando las vainas de mielina. Y eso se llama conducción saltatoria. Y eso lo vimos hace muchísimo tiempo atrás. Y eso, si no se acuerdan, véanlo en, bueno, en las clases y en sus apuntes. Pero acuérdense que las vainas de mielina me permitían a mí generar estos saltos en el potencial de acción. ¿Ya? Me permitían que el potencial de acción fuera saltando a través de estas vainas de mielina. Y eso se llama conducción saltatoria. Y si yo no tenía vainas de mielina, entonces la conducción era continua. O sea, iba recorriendo todo el axón. Acuérdense también que cuando yo tengo conducción saltatoria, vale decir cuando yo tengo vainas de mielina, la conducción es muchísimo más rápida. ¿Y por qué es muchísimo más rápida? Porque voy saltando las vainas de mielina. Entonces no tengo que recorrer todo el camino. Entonces voy, ¡pup! ¡Pup! Y rápidamente llego bueno, a la dirección donde voy. En cambio, si yo voy continuo, tengo que ir así, todo el rato, ¿cierto? Todo el camino. En cambio, si yo me voy saltando partes del camino, claramente llego más rápido. Entonces, vuelvo a reiterar, el impulso nervioso, ¿verdad? Tiene la característica de ser continuo, en el caso de las fibras que no tienen mielina, o de los axones que no tienen mielina, y de ser saltatorio en el caso de haber mielina presente en estas fibras, en estos axones. ¿Ya? Eso es algo muy importante que tienen que recordar y no tienen que olvidar. ¿Ya? Súper importante esto de la presencia o ausencia de mielina es sumamente importante para la velocidad al cual se van a mover los potenciales de acción. ¿Ya? Ok, ok. Bien. Ya. Tenemos entonces lista esta parte, ¿verdad? Ya tenemos más o menos clara la idea. Ahora, ¿qué factores afectan la velocidad del impulso nervioso? O sea, ¿qué factores van a afectar a qué velocidad este impulso nervioso se mueve a través de las neuronas, a través del axón en realidad? Impulso nervioso es lo mismo que potencial de acción, ¿ya? Es lo mismo. Impulso nervioso es lo mismo que potencial de acción. Entonces, ¿qué factores van a afectar que este potencial de acción, este impulso nervioso, se mueva más rápido o más lento? Ya. También son tres factores. El primer factor es la temperatura. Cuando yo tengo más temperatura, se mueve más rápido el potencial de acción. ¿Ya? Mientras más temperatura usted tenga, el potencial de acción se mueve más rápido. El diámetro del axón. Mientras usted más guatona es su... Mire el diámetro del axón. Mira esta neurona chiquitita acá, que es flaca. Y mira esta neurona guatona que está acá, que es ancha. Mientras más guatona es la neurona, más rápido se va a mover el potencial de acción o el impulso nervioso.
¿ya? Mientras más gorda es la neurona, más rápido se va a mover el potencial de acción. Bueno, que le vaya bien. Mientras más gordita, ¿verdad?, es la neurona, más rápido se va a mover el potencial de acción. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es súper sencilla. Fíjese, si usted tiene, mire, en realidad es muy sencillo, pero trate de entenderlo. Mire, en una neurona que es flaca, claro, va a entrar el sodio, ¿cierto? Y ese sodio se va a ir moviendo a través del axón, para ir evidentemente despolarizando las distintas partes de este axón y se vaya moviendo unidireccionalmente, como ya les dije. Pero mientras más gorda es la neurona, más sodio cabe. ¿Me explico, no? Más sodio cabe. Y como más sodio cabe, evidentemente esto más rápido se mueve, y por tanto como más rápido se mueve, mientras mayor diámetro tiene la neurona, más rápido se mueve el potencial de acción. Y como ya les había dicho, si además de que es guatona, también tiene vainas de mielina, efectivamente el potencial de acción más rápido se va a mover. Por lo tanto, las neuronas, para mover información de manera extremadamente rápida, tienen que ser guatonas y con vainas de mielina. La temperatura es cierto que es importante, pero en realidad no es tan preponderante. Lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que para que una neurona mueva la información rápidamente de un lugar a otro, tienen que ser con un gran diámetro, tienen que ser gorditas las neuronas, y ojalá con vainas de mielina. Porque si usted combina estas dos cosas, la información viaja pero a la velocidad de la luz. ¿Ya? Viaja extremadamente rápido. ¿Ya? Y eso es súper importante que usted lo tenga presente y no lo olvide. ¿Ya? Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta en especial con respecto a esto? ¿Alguna duda en especial con respecto a esto? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿No? ¿No bueno? ¿De Sí se acuerdo? entiende, profe. Ok, ok. Bien. Ya. Entonces, ya que tenemos, ¿verdad?, entendido este proceso de cómo se mueve el potencial de acción o impulso nervioso, que es lo mismo. Recuerden que son sinónimos. Impulso nervioso es lo mismo que potencial de acción, lo mismo. ¿Ya? Uno le llama potencial de acción al proceso como tal fisiológico, de entrada de sodio y toda la cuestión. Pero finalmente, el potencial de acción es el impulso nervioso. Pues esta es la manera en la cual las neuronas mueven la información adentro de ellas. ¿Ya? Así que es lo mismo. ¿Ya? En estricto rigor, es lo mismo. Bien. Una vez que ya tenemos entendido, ¿verdad?, esta cosa del impulso nervioso, y comprendemos más o menos cómo se mueve más rápido, cuáles factores afectan finalmente este movimiento, podemos por fin, bueno, ahí están, ¿cierto? Acuérdense de las vainas de mielina, ¿verdad? Acuérdense, perdón. Acuérdense de las vainas de mielina y la velocidad de conducción de un impulso nervioso, perdón que tengamos este problema. eh, acu- Acuérdense de la velocidad, ¿verdad? Y ¿cuánto se llama? La característica que estos tienen de moverse más rápido y más lento con vaina de mielina o sin vaina de mielina, ¿cierto? Acuérdense que con vaina de mielina se mueven muchísimo más rápido, ¿cierto? Y creo que tenemos un problema con mi PC nuevamente, así que discúlpenme por eso. Pero acuérdense, nuevamente, vuelvo a reiterar, que cuando ustedes tienen un potencial de acción, ¿cierto? Ese potencial de acción se mueve pero muchísimo más rápido cuando ustedes tienen vainas de mielina y esta neurona es gorda, ¿verdad? Voy a detener un segundo la grabación para ver si puedo solucionar el problema. Reanudamos grabación. Fíjense por favor en lo siguiente. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente concepto, que es el concepto de sinapsis. ¿Ya? El concepto de sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es la manera
en la cual ocurre comunicación entre las neuronas. En otras palabras, es la manera en la cual las neuronas conversan entre ellas. ¿Ya? Eso es la sinapsis. La manera en la cual las neuronas pueden comunicarse entre ellas. Entonces, fíjense por favor, aquí yo tengo una neurona, acá yo tengo otra neurona, y esas neuronas se conversan, ¿cierto?, a través de este proceso que se llama sinapsis. ¿Ya? Fíjense por favor que esta neurona que está acá va a generar un potencial de acción o impulso nervioso, y ese impulso nervioso va a viajar para acá, ¿cierto? Supongan que el láser es mi potencial de acción. Acuérdense que el potencial de acción se genera aquí, y este viaja a través del axón hasta llegar hasta acá, y una vez que llega acá, de alguna manera, este impulso nervioso logra ser pasado a esta segunda neurona, y esta neurona, ¿cierto?, sigue, por así decirlo, con el caminito del impulso nervioso. Lo interesante es que este impulso nervioso como tal no es que se pase, no es que el impulso nervioso así como tal es el que brinca a la otra neurona y puede pasar, sino que aquí el proceso de sinapsis, algo pasa que logra que esta otra neurona pueda generar su propio potencial de acción. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora en cómo ocurre este proceso. Bueno, primero que nada tenemos que entender, y fíjense por favor, en los tres tipos importantísimos de sinapsis que existen. Existen sinapsis que se llaman sinapsis axodendrítica, axosomática y axoaxónica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es dónde se están tocando las neuronas. Fíjense, se llama axodendrítica porque una neurona está tocando el axón con las dendritas de la otra. ¿Se fijan? Una neurona está tocando el axón de una con las dendritas de la otra. Por eso se llama axodendrítica. Esta otra se llama axosomática. ¿Por qué? Porque el axón de una neurona está tocando directamente el soma de la otra. ¿Se fijan? Axosomática. Axón, ¿cuánto se llama? Soma. Y la otra se llama axoaxónica, en donde una neurona toca directamente el axón de la otra neurona. Esos son los tres grandes tipos de cuánto se llama de sinapsis que existen, por así decirlo, dentro de de todo tu sistema nervioso. Pregunta para ustedes, para que me respondan, para que piensen y respondan. ¿Qué es esto rojo que ven aquí? Miren, eso, y que después sigue acá. ¿Qué es eso? El impulso nervioso. Perfecto, ¿cierto? Eso es el impulso nervioso, muy bien. Eso rojo que ven ahí es el impulso nervioso, y eso rojo que está acá, ¿cierto?, es el impulso nervioso. Entonces ustedes se fijan, de alguna manera esta neurona le pasa el impulso nervioso a esta otra neurona, pero no le pasa así como, toma, ahí está el impulso nervioso, sigue tú. No es tan así, ¿ya? El impulso nervioso se logra traspasar, entre comillas, de una neurona a otra, ¿cierto? Pero se hace de una manera un poquito más compleja, y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora, ¿ya? ¿Cómo finalmente logro pasar el impulso nervioso de una neurona a otra? ¿Ya? Me dan un minuto que necesito verificar una cosa. Bueno, si no se traspasara, esta neurona no respondería. Si este impulso nervioso no logra ser pasado a esta neurona, entonces esta neurona no generaría esto. Eso es lo único que pasaría, nada más. ¿Cierto? Si el impulso nervioso no se lograra traspasar de una neurona a otra, entonces la otra neurona simplemente no respondería. ¿Ya? Eso sería lo que pasaría. Bueno, vaya. Bueno, entonces, me dan un minuto nuevamente, que creo que teníamos un problema. Entonces, vamos a tratar de entender finalmente cómo ocurre este proceso de traspaso, por así decirlo, del impulso nervioso de una neurona a otra. ¿Ya? Porque claramente tiene que haber algo aquí de cómo puedo traspasar, ¿cierto?, el impulso nervioso de una neurona a la otra. Bueno, la manera en la cual yo puedo traspasar este impulso nervioso de una manera a la otra depende de la manera en la cual estas neuronas se contacten o, entre comillas, se toquen. ¿Ya? Depende de la forma en la cual estas neuronas, ¿cierto?, se contacten entre sí. ¿Ya? Vale decir, depende de cómo estas neuronas se estén tocando entre sí. ¿Ya?
Y ahora lo vamos a ver. Existen dos maneras en las cuales las neuronas pueden conversar. Pueden conversar de manera eléctrica o pueden conversar de manera química. ¿Ya? Son dos grandes tipos de sinapsis. La sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Y obviamente esto lo vamos a ver y lo vamos a dejar hasta aquí por hoy la idea de vamos a entender los dos tipos de sinapsis y ya. La próxima semana seguiremos con lo demás. ¿Cuál es la diferencia entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química? Voy a explicar primero la sinapsis eléctrica porque es un poquito más fácil y después les voy a explicar la sinapsis química, que es un poquito más compleja. La sinapsis eléctrica, lo primero que ustedes tienen que saber es que las neuronas están en comunicación, o sea, vale decir, están, entre comillas, unidas, ¿ya? Que no hay espacio entre ellas, ¿sí? Hay una directa comunicación entre las dos neuronas que se están comunicando, ¿ya? Hay un puente entre ellos. Y ese puente, ese nexo que se genera entre ellas, se da por estas proteínas que ustedes ven acá, que se llaman gap junctions. ¿Ya? Ese es el nombre que tienen estas proteínas que están acá, que están uniendo a estas dos neuronas en una sinapsis eléctrica. Se llaman proteínas del tipo gap junctions. ¿Ya? Gap junctions. ¿Sí? El nombre de estos canales, ¿verdad? Que unen a estas neuronas cuando están en sinapsis eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Que en las sinapsis eléctricas, ¿cierto? Cuando una neurona viene acá, por ejemplo, el potencial de acción, y está despolarizada esta neurona, y viene viajando el potencial de acción o impulso nervioso hasta aquí, como estas neuronas están absolutamente comunicadas, verdaderamente, y casi por arte de magia, entre comillas, el potencial de acción pasa por aquí y despolariza la otra. ¿Ya? En realidad, no es que el potencial como tal pase por aquí. En realidad lo que ocurre acá es que el flujo de iones, por ejemplo, de sodio, de potasio, en fin, que genera la despolarización de las neuronas, es un flujo constante entre una y otra. Entonces, efectivamente, el impulso nervioso que viene por esta neurona, rápidamente, a través de estos canales, ¿verdad? Los canales de gap junctions, logra pasar los iones de un lado para otro y sigue la despolarización del potencial de acción en esta otra. Entonces, esa es la característica de una sinapsis eléctrica, que existe un contacto directo entre estas neuronas a través de estas estructuras, ¿verdad? Estos canales se llaman gap junctions, ¿sí? Que permiten una despolarización prácticamente, ¿cómo decirlo? Una despolarización prácticamente inmediata de una neurona y la otra, prácticamente al mismo tiempo, ¿ya? En cambio, las que tenemos por acá se llaman sinapsis químicas. Y las sinapsis químicas son un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que saber es que en la sinapsis química no hay contacto directo entre las dos neuronas que se están comunicando. Fíjense, de hecho hay un espacio. Y ese espacio de hecho se llama espacio sináptico. ¿Ya? Ese es el espacio sináptico, que es este espacio que está separando, ¿verdad?, a las dos neuronas que están en comunicación. Cuando esta neurona se despolariza, viene viajando al potencial de acción y se despolariza, lo primero que hace esa despolarización es que estimula la apertura de estos canales de calcio sensible a voltaje. ¿Ya? Estos canales de calcio que están acá son canales de calcio dependientes de voltaje o sensibles a voltaje. Vale decir que cuando el potencial de acción llega acá, estos canales de calcio, que son sensibles a voltaje, se abren. ¿Y qué pasa? Que el calcio ingresa a la célula. ¡Pum! El calcio entra. Por estos canales de calcio dependientes de voltaje, el calcio ingresa. Entonces ahora esto se llena de calcio aquí adentro. ¿Y qué pasa? Que ese calcio lo que hace es que estimula a que estas vesículas que están acá, que se llaman vesículas sinápticas, se muevan. Fíjense, se muevan, se muevan y llegan acá. Y cuando llegan acá, estas vesículas sinápticas se fusionan con la membrana de la neurona, fíjense, se fusionan con la membrana de la neurona y liberan el contenido que tienen. Y ese contenido, lo que tienen adentro estas vesículas, que son estas como puntitos, se llaman neurotransmisores.
Estos neurotransmisores que genera que libera esta neurona, ¿cierto? Son liberados acá, al espacio sináptico. Y esos neurotransmisores van a activar receptores específicos de esos neurotransmisores y va a depender del receptor específico que se active con este neurotransmisor, qué canal es el que se abre y finalmente qué es lo que le va a pasar y finalmente qué es lo que va a generar que esta neurona se despolarice o no se despolarice. ¿Ya? Me explico de la siguiente manera. Por ejemplo, suponga que usted este neurotransmisor activa un cierto receptor y suponga que este receptor que activa, por ejemplo, es un canal de sodio. Si este canal de sodio se abre, el sodio va a entrar y usted bien sabe que cuando el sodio ingresa, la neurona se despolariza. Y si se despolariza, se va a generar el potencial de acción y esta neurona se va a despolarizar y el potencial de acción va, entre comillas, o el impulso nervioso, ¿cierto? Va a lograr pasar a esta otra neurona. Pero, por ejemplo, podría pasar, y eso lo vamos a detallar la próxima semana con muchísimo más detalle, ahora solamente les estoy contando así como a la rápida lo que tienen que saber. Este neurotransmisor podría, por ejemplo, activar un canal, y ese canal podría ser, por ejemplo, un canal no sé, de potasio. Y y si abres un canal de potasio, el potasio va a salir. Entonces, el potasio va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. ¿Y qué va a pasar? Que esta neurona no se va a despolarizar, al contrario, se va a poner más negativa. Sí, porque si el potasio sale, le voy quitando cargas positivas a lo de adentro y cada vez va a ser más negativo. Eh, no sé, pues, puedo abrir, por ejemplo, otros canales, como un canal de cloro, en fin, cualquier cosa. Todo va a depender de la naturaleza de este neurotransmisor, que ya les voy a explicar la próxima semana qué son estos neurotransmisores y cuáles son, y va a depender también del receptor al cual se acoplen, ¿ya? Porque pueden abrir, como ya les digo, canales de sodio, pueden abrir canales de potasio, pueden abrir canales de cloro, pueden no abrir ningún canal y hagan que se genere, por ejemplo, expresión genética, en fin, otras cosas, y eso se los voy a explicar con muchísimo detalle la próxima semana, ¿ya? Pero lo que quiero que les quede claro hoy es lo siguiente. Sinapsis química, viene la despolarización, esa despolarización abre canales de potasio, abre canales de calcio sensible a voltaje, el calcio ingresa, ese calcio empuja a estas vesículas sinápticas que hacen que se fusionen con la membrana, ¿verdad? de la neurona, y esa fusión hace que se liberen estos neurotransmisores. Y va a depender de la naturaleza de estos neurotransmisores, a qué canal se acoplan, qué es lo que van a hacer con la neurona que está acá. Si la van a despolarizar, si no la van a despolarizar, en fin. Ya va a depender mucho del neurotransmisor y también del receptor al cual se acople ese neurotransmisor. ¿Ya? Depende de esas dos variables, ¿cierto? ¿Qué es lo que finalmente le va a pasar a esta otra neurona que está aquí? Si se va o no a despolarizar. ¿Ya? Bien, eso con respecto a la clase de hoy.